Perú es porque necesitamos recuperar la soberanía de los recursos naturales en el país. Y esa soberanía tiene que ver justo con el gas principalmente, soberanía alimentaria, energía, recursos Pero él va a naturales. tener participación ya en el partido con este acercamiento que han tenido. No en el partido, porque no es militante de nuestro partido, pero sí supongo que debe tener participación, porque en el gobierno principalmente, o en el asesoramiento, pero es la posición política. No es Pero podría restarle votos al señor Roberto Sánchez su participación. Sí, pero el problema está, como les decía, que a veces hacemos ver que los problemas son individuales, ¿no? El Perú nunca se ha resuelto con problemas solo con personas. El Perú se ha resuelto con instituciones, con partidos estructurados y con posiciones políticas de la población. Lo que nosotros queremos es no dar poder a las personas, lo que nosotros queremos es dar poder al pueblo. Por eso que cuando nosotros planteamos la reforma constitucional, decimos que debe haber referéndum, debe haber, por ejemplo, el cambio del Parlamento por tercios, debe haber elecciones, por ejemplo, de Tribunal Constitucional, elecciones populares, debe haber elecciones, por ejemplo, para los jueces en general, ¿no? Y también para los jueces principales en el caso del país. Señor Fernández, ¿usted no cree que les resta el hecho de decir que el señor Velarde no continuaría en un posible gobierno de Juntos por el Perú en el Banco Central de Reserva? Sí, nos resta pues el apoyo de los que apoyan a Keiko, pero no del pueblo. El pueblo sufre las tarjetas de crédito ahorita. Esos créditos 70, 140% en algunos casos, eso es lo que sufre el O pueblo. sea, es una decisión ya política que el señor Velarde, si ingresa Juntos por el Perú al poder, no estaría ya en el Banco Central de Sí, Reserva. pero hay mecanismos que están establecidos en la Constitución. Nosotros no podemos decir, ¿sabes qué? Mañana lo votamos, ¿no es cierto? En la Constitución... Pero es el pensamiento que se tiene. Es el pensamiento que se tiene. El directorio del BCR se elige inclusive en el Senado, ¿no es cierto? Entonces, ahí, digamos, nosotros tenemos que ver los mecanismos que tenemos en la actualidad. Pero lo que nosotros señalamos es de que el señor Velarde no es pues Dios. Hay muchos profesionales en el Perú que pueden manejar el tema monetario. ¿Apuestan por una nueva constitución? Claro, eso es lo que hemos prometido en campaña y es lo que vamos a hacer. Claro. Usted dice hay otros personajes. ¿Quiénes podrían reemplazar, por ejemplo, al señor Velarde? No, en general hay muchos, porque esa es una parte técnica. O sea, tenemos gente en la izquierda que inclusive ya algunos han sido miembros en el caso del gobierno de Consuelo Castillo, ¿no? Pero hay algún nombre, pero hay que recordar No, que ahorita no no ha sido tenemos pues, un un buen nombre. gobierno tampoco, ¿no? Y los funcionarios no han sido los más idóneos tampoco, ¿no? Sí, pero es que cuando tú dices no han sido funcionarios idóneos es porque no te han dejado gobernar. O sea, entonces, cuando no te dejan gobernar no puedes hacer nada. Pero el profesor Castillo sacó al ministro de Educación, el señor Cadillo, uno de los buenos docentes que tenía que vivir en el país, y lo sacó sin mayores argumentos, ¿no? Pero esto no podría pasar. sí, está bien, pero mira, lo que yo señalo y el partido señala es de que nosotros actuamos institucionalmente. Un ministro no es el Ministerio de Educación, un ministro no es la política pública de educación, un ministro no es la capacidad educativa de los docentes. Entonces nosotros el tema del ministro, de los ministerios, son gestores, y quien hace una buena gestión en función a las políticas que hemos propuesto, a eso lo vamos a poner. Finalmente, ¿cuál va a ser el discurso que va a llevar a la población de confirmarse estar en una segunda vuelta junto por el Perú? Bueno, nuestra propuesta es una propuesta política y es una propuesta programática. Ya conocen el programa Juntos por el Perú, se basa principalmente en recuperar los recursos naturales para el país, recuperar soberanía, sobre todo recursos energéticos, soberanía alimentaria, soberanía tributaria, inclusive que se ha perdido con la Constitución cuando hacemos contratos ley. Entonces, esa es la propuesta que tenemos y eso significa cambio constitucional. ¿Involucra estatización también? ¿Involucra qué? ¿Estatización? No, es el problema de la estatización. En algunos momentos nosotros no vamos a estatizar indiscriminadamente. Cuando decimos soberanía, hablamos de soberanía de no perder el dominio primero, el control de los recursos naturales como se ha perdido, por ejemplo, con el caso de la minería, ¿no? Pero no van a tener mayoría en el Congreso, que se necesitan para eso. No también. sabemos todavía si es que tengamos o no mayoría en el Congreso o podamos hacer alianzas con unos partidos como por ejemplo el partido de Nieto. No sabemos. Pero tampoco va a tener mayoría en la mafia de Fujimori. Tampoco va a tener, por eso decía, o sea, vamos a tener que hacer alianzas y coaliciones en el caso de... Muchos del partido ¿Esta mencionaban... coalición, estas alianzas? Estamos ahorita justo en eso, lo que estaban indicando hace un rato. ¿Con qué partidos ya han tenido diálogo? No, ¿Se han ahorita acercado? hemos tenido acercamientos preliminares, pero todavía estamos esperando, como señalaban, que sean los resultados. ¿Con qué partidos en todo caso se puede decir? Principalmente con los partidos de izquierda, centro izquierda y con todos aquellos que estén defendiendo la democracia contra la mafia fujimorista. Esto ya podría terminar la dictadura que hubo durante 3 periodos de la mafia de Fujimori. Claro, o sea,
necesitamos hacer una coalición democrática para eliminar justo esta mafia y esta dictadura que hemos tenido, el fujimorismo. Dictadura parlamentaria que hemos tenido ya de muchos años atrás. Ahora, usted también habla cómo hacer frente a la campaña del miedo, ¿no? Que es el otro grupo, porque menciona de ser terroristas, de que vamos a aparecer a Venezuela. ¿Cómo hacer frente a esa campaña del miedo que hace la derecha? Mira, siempre ha habido esa campaña de miedo, como lo señalé, ¿no? A Belaúnde Terry cuando su primera campaña, cuando vieron inclusive el golpe de Estado, cuando hizo el arequipazo acá, le decían que era comunista. Y no solo a él. Entonces, yo creo que al final el tema del cupo del comunismo es simplemente un bluff que utiliza, ¿no? Porque han metido que el comunismo es mal. Estamos viendo a Vietnam, estamos viendo a China, digamos que son países socialistas que están ahorita disputándole inclusive a Estados Unidos la hegemonía económica mundial, ¿no? Y no solo en economía, en tecnología también. Entonces, hay una campaña del miedo, ¿no? ¿Cómo hacer frente a esta situación? Mira, es cierto, es una campaña de miedo que va dirigida principalmente a la clase media, ¿no es cierto? Aquellos que están con una estabilidad y que un gobierno de izquierda probablemente los desestabiliza, según lo que es la campaña del miedo. Los sectores populares no tienen miedo, porque no tienen nada que perder. Estamos hablando de que el último informe, por ejemplo, de la seguridad alimentaria en el mundo nos dice que nosotros somos el primer país con inseguridad alimentaria en América Latina y que hay 11 millones y medio de personas que comen una vez al día. Esas gente no tienen miedo, pues no tienen nada que perder. Nosotros lo que le decimos a los sectores medios, a los sectores de pequeña y mediana empresa, por ejemplo, que más bien nosotros vamos a fortalecer la pequeña y mediana empresa, vamos a proteger la pequeña y mediana empresa. El neoliberalismo lo que ha hecho es liberar todo el tema de importaciones. Por eso que tenemos ahorita mercancía que compite con nuestra pequeña industria, la poca que tenemos y la quiebra. Nosotros tenemos que proteger a nuestra pequeña empresa, darle impulso tecnológico y darle impulso financiero, ¿no? Señor Fernández, ustedes ya se avisoran en segunda vuelta. ¿Qué cree que les puede jugar en contra justamente ante Keiko Fujimori? Mira, ahorita hay dos cosas en contra en términos políticos que nos pueden afectar. Primero, la campaña que está haciendo Rafael López Aliaga, diciendo de que hay que anular esta elección. Cierto que es fraude y que hay que anular esta elección. ¿Por qué? Porque se siente perdedor, ¿no? Y lo otro es manipulación, como le decía, que ha habido en el caso del fujimorismo de este mismo acto electoral. Pero ha sido de ellos. Ellos han intentado en algunas mesas. Ustedes han visto, por ejemplo, en el caso del norte, donde la misma fiscalía detectó a una señora y la agarraron a la comisaría porque tenía votos ya marcados con fujimorismo, ¿no? Pues no solo una incidencia. Hay varias incidencias a nivel nacional, aisladas, es cierto, pero efectuadas por la mafia, no por el sistema electoral, por la mafia fujimorista. ¿Qué partidos ya han conversado ya de cara a la segunda vuelta, ingeniero? Ahorita, bueno, tenemos acercamiento con Venceremos, tenemos con el Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Todavía no hemos logrado conversar con nosotras. ¿Buen gobierno ha tenido algún contacto? Todavía no, porque ellos también supongo que están a la espera de que culmine el proceso electoral para ver cómo, digamos, tienen senadores, diputados y pueden... Indicaban que en estas elecciones están contra el pacto mafioso. ¿Contra qué partidos no se sumaría una posible alianza? Contra el pacto mafioso que está ahorita principalmente con Keiko Fujimori y el partido de Renovación, de López Aliaga. Ahora, ¿ustedes creen que la figura de Antauro Humala va a sumar, va a restar en esta posible segunda vuelta? No, como yo señalaba, no es la figura de Antauro Humala, sino la posición que tiene Antauro Humala frente a la soberanía sobre los recursos naturales, ¿no? Pero tiene un mensaje radical, eso podría restarle votos, ¿no? Sí, el mensaje es individual, porque inclusive cuando Antauro Humala, digamos, a su partido no lo han inscrito, ha sido una posición de él, que ni siquiera es directivo. Entonces, ha sido una injusticia, porque cualquier militante nuestro puede tener una posición radical, pero por eso no van a anular el partido. Pero también gente de izquierda ha rechazado su participación, porque su mensaje es muy violento en algunos aspectos. Sí, también. pero como yo le decía, el mensaje es de él. ¿No es cierto? Es un mensaje de él. ¿Pero puede pedir que deslinde pero el partido ustedes, quizá un poco? No, o sea, es que es un mensaje de él, pero ustedes vean Pero los si principios. suma la campaña de Juntos por el Perú podría pero restar. los principios que tiene y el programa que tiene el partido Antauro, que se llama su partido, ¿no es cierto?, son cercanos a lo que nosotros tenemos. Nosotros hablamos de principios y de programa político. Antauro puede ser muy radical, como cada persona. Yo, por ejemplo, soy más tranquilo, ¿no es cierto? No soy agresivo, pero él es agresivo. Yo hay otras personas que el temperamento es de cada uno. Pero lo que nosotros nos estamos aliados es por un programa. ¿Pero usted cree que Antauro Humala se vaya a someter al partido y no vaya a imponer al partido conociendo el descarácter que tiene? No, es que nosotros somos un partido, no somos individuos.
O sea, no somos el ejército donde un general lo ordena. Nosotros tenemos bases políticas y nosotros tenemos una democracia interna. Ahora hay un discurso que también ustedes están con Julio Velarde. El propósito sería sacarlo del Banco Central de Reserva. Han indicado que van a buscar mecanismos. Mira, hay medidas que Julio Velarde ha hecho no en favor de la población, sino en favor de los grandes grupos económicos. ¿Cuáles? ¿No? Por ejemplo, este tema de las tasas de interés referencial, ¿no? O sea, porque manejas, está cierto, para manejar la estabilidad monetaria, pero manejas tasas de interés. Y esas tasas de interés son las que se manejan en el sistema financiero. Entonces, ¿a quién ha favorecido? No me decir que ha favorecido a los más pobres. No, pero en un universo, a nivel de toda la problemática y la crisis, ha sabido mantener finalmente la economía en el país. ¿No? En el país. No, pero él no ha mantenido la economía en el país, él ha mantenido la estabilidad monetaria y con los recursos, las reservas internacionales. Miren, cuando hay inflación en Estados Unidos, porque ¿quién exporta la inflación del dólar? Nosotros no fabricamos dólares, quien fabrica dólares es Estados Unidos. Y cuando hay inflación en Estados Unidos y te genera dólares, vienen acá los dólares baratos. Y nosotros con nuestras reservas internacionales netas soportamos el embate de la inflación en Estados Unidos. Y eso es lo que hace Julio Velarde. ¿Se ratifican en que van a liberar o insultar a Pedro Castillo? Sí, estamos en eso porque es la propuesta de campaña, ¿no? Ahora, por último, Roberto Sánchez va a venir a Arequipa. ¿Se tiene una fecha estimada? ¿Cómo lo ven? No tenemos todavía una fecha, pero sí seguro va a venir. Estamos esperando pacientemente que sean los resultados finales para iniciar nuestra campaña de segunda vuelta. Ahora, se espera que de alguna manera el sur sea el bastión de la izquierda, como anteriormente también ha ocurrido con Pedro Castillo. El sur y las poblaciones más pobres como han sido ahora Ayacucho, Huancavelica, la selva mismo, son poblaciones en las cuales Juntos por el Perú ha ganado. Una consulta de mi parte. ¿Qué usted considera que es lo que ha hecho diferente Roberto Sánchez para poder llegar a una segunda vuelta? Porque en las encuestas ni aparecía, ¿no? ¿Qué considera que habrá hecho Roberto Sánchez? Al igual que Pedro Castillo, tampoco aparecía, se repite la misma figura del 2021. Es que la población más pobre y más marginada nunca aparece. Siempre está excluida, siempre está invisible. Y los grandes medios de comunicación la invisibilizan, las encuestas la invisibilizan. Y es la población la que se manifestó, como el profesor Castillo, es la población que se ha manifestado ahora con Juntos por el Perú, ¿no? Ahora, yo le consultaba de esta campaña del miedo, tal vez me explicó un poco, pero ¿qué acciones se pueden hacer? Porque es muy fuerte la campaña por medios de comunicación grandes. Sí, o sea, los medios de comunicación concentrados de la derecha van a inventar miedo siempre, ¿no? Que nosotros vamos a quitarle su casa, que vamos a quitarle su carro, ¿no es cierto? Pero eso no es así. Yo creo que la población ya se ha dado cuenta que realmente el miedo que debe tener es el miedo a la mafia, ¿no? Y no al miedo a partidos de izquierda que lo que están buscando es primero favorecer a los sectores más pobres y redistribuir la riqueza del país, ¿no? Y redistribuir entre todos, ¿no? Y dar también oportunidad a la pequeña, mediana empresa como a la gran empresa, pero controlada, no desregulada como la tenemos ahora, porque ahora es lo que les da la gana. Ahora, finalmente también usted hablaba de que ahora por primera vez, luego de 4 gestiones en este nuevo Congreso, va a haber un grupo político que se puede enfrentar a la mafia del fujimorismo. Sí, estamos enfrentando a la mafia fujimorista. Ya en el debate electoral ya lo amenazó a Roberto Sánchez Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Le dijo, como usted nos vamos a ver después, si ustedes recuerdan. Y ese después es ahora. Yo creo que ellos ya sabían que nosotros estamos emergiendo desde el pueblo para ganar estas elecciones, ¿no? Ustedes hablan de mafia, de corrupción, pero el profesor Pedro Castillo también ha sido, por así decirlo, corrupto, ¿no? En el caso de Serratea, en donde con grandes empresarios se reunían, ¿no? Para negociaciones ilícitas. ¿Qué decir sobre eso? Sí, lo que te puedo decir es de que nada ha sido comprobado, ¿no? Que lo que dice la prensa, sobre todo la prensa que tiene interés político o de manejar al país, no siempre es cierto. Te pueden inventar imaginarios en el caso del país de que él es un delincuente, pero hasta ahorita no tenemos nada probado. Ahora, algo de fuerte de la campaña del señor Roberto Sánchez ha sido justamente el profesor Pedro Castillo, que dice en libertad, pero recordemos que Roberto Sánchez votó en su momento por la vacancia de Pedro Castillo, así que no sería también, por así decirlo, un poco hipócrita en su parte esta acción. No, Roberto Sánchez no votó en contra o a favor de la vacancia. No votó a favor de la vacancia. No votó a favor de la vacancia. Eso es falso. Y ahora, ustedes en un cambio de constitución, ¿qué es lo que quieren cambiar de